esta mañana yo quiero hablarte de algo que he estado meditando mucho. Que Dios me puso esta palabra. Últimamente yo he estado orando mucho por mi jefe, por situaciones que han estado ocurriendo. Yo he estado pasando tiempo en oración con Dios por la vida de mi jefe. Y Dios me dio una palabra para dársela yo a él. Y se la di. Y le movió mucho, ¿no? Y Dios empezó a tratar conmigo a través de esta palabra y me puse a investigar un poco más. Y quiero compartirte esta palabra. Y esta palabra es restitución. Es una palabra muy, muy poderosa. Es una situación poderosa y que muchas veces no se toca en la iglesia. Y esta palabra Dios me la puso en el corazón y quiero hablarte esta mañana de esto. Llegó y hoy quiero declararte esto sobre tu vida. Levanta tu mano y dile al Señor conmigo: Señor, hoy quiero creer tu palabra. Hoy quiero creer que tú me hablarás. Hoy quiero creer, Señor, con toda mi fe, que ha llegado el tiempo de mi restitución. El tiempo donde tú vas a hablar a mi corazón, donde yo voy a entender. Espíritu Santo, háblale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, destapa mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz con claridad. Destapa mi mente y destapa mis oídos y mis ojos para yo poder ver esas promesas que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablar de restitución es hablar de una de las mayores promesas y de las mayores bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y ojo con esto puede cambiar todo si tú le crees a Dios. Dile a la persona de al lado: llegó el tiempo de tu restitución. Llegó el tiempo de tu restitución. Amén. Muy bien. ¿Cuántos han escuchado hablar del primer Adán? ¿Sí? Los que están en el discipulado lo han de estar escuchando en este momento. El primer Adán se le dio todo. Tenía todo el primer Adán. Pero ¿qué pasó con ese primer Adán? Lo perdió todo. Están muy serios. Jesús nos restituyó lo que Adán perdió. A Jesús, ¿cómo se le conoce en la Biblia? Como el segundo Adán. Eso lo puedes ver en Corintios. ¿Sí? Jesús nos restituyó lo que Adán perdió. El primer Adán, te decía, lo tenía todo, pero asimismo lo perdió todo. Y el segundo Adán nos vino a restituir absolutamente todo. Te voy a dar un pequeño fragmento porque no quiero meterme mucho en Honduras aquí con esto, porque es algo que le tendría que dedicar toda una mañana. Pero acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 21. 1 Corintios 15, 21 y 22. Es un pequeño fragmento para que entiendas un poco más de lo que te quiero hablar esta mañana. Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Está hablando ahí el apóstol Pablo del primer Adán y del segundo Adán. Y cómo a través del segundo Adán, en este caso Cristo Jesús, ¿verdad?, vamos a ser vivificados. Aquí está hablando de la resurrección. Pero parte de hablar de la resurrección es hablar también precisamente de las cosas que hemos ya ganado a través de estar en Cristo Jesús. Ahora te quiero hacer una pregunta. Estoy bien preguntón. Ahora te quiero hacer una pregunta. A lo mejor los que están en el discipulado me la van a saber contestar más rápido.
¿Qué perdió el primer Adán? ¿Qué perdió el primer Adán? ¿Te has puesto a pensar? Te lo voy a decir. El primer Adán perdió el propósito de estar en Edén. El primer Adán perdió la gloria, que es la presencia de Dios cerca de él. Cuando entró el pecado, se cayó todo lo que en ese momento, ¿sí?, podía tener Adán. Ahora, Adán fue expulsado del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? Por desobediente. ¿Sabes por qué? También porque no supo administrar. No supo administrar, y diga conmigo, administrar lo confiado. Tú solamente vas a perder aquello que te confían. A Adán se le confió algo y lo perdió. ¿Por qué estoy metiendo la palabra administrar? Porque al igual que un administrador que no sabe cuándo parar, lo puede perder todo por querer tener algo más. Adán no supo administrar y poner límites claros. Adán quiso más. Cuando Dios le dijo no, él dijo sí. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, él no supo administrar lo que Dios ya le había confiado. Dios le había dicho, ¿sabes qué? Todo esta generosidad extravagante que yo te estoy dando es para ti. Pero él dijo, yo quiero eso que no puedo tener. ¿Y por qué metí la palabra extravagante? Porque dice la Biblia que había de todo árbol y que vio Dios que fue bueno todo lo que él hizo. Sí. Pero ¿sabías tú que si pones atención, y a lo mejor aquí te va a caer el 20 de algo, que si tú revisas el Génesis, de la única cosa que Dios habla de que fue bueno en gran manera fue cuando Dios creó al hombre. Todo lo demás fue bueno, pero cuando Dios creó al hombre dice que Él lo hizo y fue bueno en gran manera. Sí, esa es la gran diferencia entre las cosas de allá afuera y tu persona. Porque tú y yo fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios mismo. Por eso a Dios le dolió mucho cuando Él no supo parar. Y es lo mismo cuando tú y yo no sabemos administrar lo que se nos confía, lo terminamos perdiendo todo. Y te voy a decir una cosa. Dios no quiere que pierdas tu familia por no saber cómo administrar eso. Dios no quiere que pierdas una empresa que Dios a lo mejor te confió ya. Dios no quiere que pierdas el trabajo. Dios no quiere que pierdas tu salud. Dios no quiere que pierdas los sueños que Dios te ha confiado. Ojo con esto que te estoy diciendo. Estoy hablando de confiar. Estoy hablando de cosas que Dios pone en tu corazón y que tenemos que aprender a ser conscientes de lo que Dios nos ha dado para ser buenos administradores. Nada, nada absolutamente de lo que tú tienes te pertenece. Nada. Solamente lo administras. Todo es de Dios y todo es para Dios. Y tú solamente eres un administrador de lo que Dios te está dando. Ahora, el problema de Adán es que perdió todo por algo que quiso tener y que no debía de tener. Y aquí va el primer punto que quiero enseñarte. El mal administrador termina perdiendo algo por no querer, por no saber dónde detenerse. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que él no debía tener el conocimiento del bien y del mal, pero lo quiso tener y por eso lo perdió todo. Amén. Fíjate, qué tremendo es esto. Tú y yo conocemos la Biblia, pero hacemos lo que a veces nos conviene de la Biblia. Y lo que no nos conviene o lo que no nos agrada, pues como que a veces ahí lo tienes, ¿verdad?
Y estamos muchas veces igual que Adán. Y Adán tenía el conocimiento, tenía la presencia, pero él decidió caminar en un rumbo diferente a lo que él ya tenía como claro en lo que tenía que hacer. Entonces de repente aparece Cristo Jesús en la escena. Y Cristo Jesús, Dios mismo, tuvo que encarnarse en un hombre. Encarnarse en forma de hombre. ¿Por qué como hombre, pastor? Qué bueno que me preguntas. Porque fue un hombre el que perdió las cosas y tiene que ser un mismo hombre el que tenía que recuperarlas. ¿Sí me explico? Por eso Dios hizo que Jesús viniera, ¿verdad? Y fuera 100% hombre. Y dice la Biblia que Él fue igual que tú, igual que yo, pero sin pecado. Pero ¿por qué sin pecado? Porque Él caminó completamente bajo la voluntad de Dios, obedeciendo al Padre en todo. Por eso es que Él era un hombre santo. ¿Sí? Un hombre perdió todo y la única forma, fíjate bien, la única forma en que fuera restituido lo que se perdió era que Cristo viniera en forma de hombre, hecho semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí o no? Si has leído Romanos, te vas a topar con ese versículo. Pero también dice en la segunda parte de ese versículo que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de la vida eterna nace y crece en Jesús. Entonces, fíjate bien, Cristo ya hizo su parte, Cristo ya vino, ya pagó lo que tenía que pagar en la cruz del Calvario, y ahí Él es nuestra paz con Dios. Ahora nosotros debemos hacer nuestra parte. Ahora, te voy a decir una cosa importante. No somos restituidos solo porque Cristo ya hizo su parte. Él ya hizo su parte, pero ahora nos toca hacer nosotros nuestra parte. Y vamos a ser restituidos. ¿Sabes por qué? Porque ahorita te voy a enseñar cómo. Y tú vas a aprender esta mañana. Y esa es una promesa de Dios. Esa es una promesa que nace en el corazón de Dios, que no la buscamos, aunque a lo mejor tú anhelas que Dios te devuelva lo que se perdió. Y ahorita te voy a enseñar qué hacer. Pero lo importante aquí es que avancemos en la fe. Y restitución es una promesa. La restitución que estamos hablando la adquirimos por medio de dos cositas. La primera cosita ya la tienes y la segunda también, aunque no lo creas. La primera cosita para buscar la restitución se llama fe. ¿Todos tienen fe? Amén. Entonces ya la hicimos. La segunda cosa es más cardíaca. Y la segunda cosa se llama obediencia. Y esa por naturaleza no la tienes. Porque tu naturaleza es alejarte de Dios. Esa es tu naturaleza natural. Pero en Cristo Jesús dice que todos somos nuevas criaturas. Amén. Y que Cristo Jesús, el Espíritu Santo, entra en nosotros y a través del Espíritu es que podemos buscar su presencia. Diga conmigo, fe y obediencia. Otra vez, fe y obediencia. Cada vez que creo y cada vez que obedezco, yo soy restituido. Va de nuevo. Cada vez que creo y cada vez que obedezco, me acerco más a mi restitución. ¿Sí? Pero aquí viene el detalle, como decía Cantinflas. ¿Sabe quién sabe esto también? ¿Quién cree? Chan, 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 chan. ¿Quién cree? Pues el diablo. El diablo sabe esto. Y el diablo va a impedir que usted sea restaurado, porque sabe que si usted es restaurado, usted puede ser un punto de anclaje para que otras personas vengan al conocimiento de la verdad, vengan a Cristo. Y eso no lo quiere hacer el diablo, no le conviene al diablo. Y muchas veces nosotros cooperamos con el mismo diablo. ¿Sí? El diablo sabe que si usted utiliza su fe y utiliza su obediencia, entonces empezará a obedecer la palabra y dice la Biblia que al que cree todo le es posible.
Entonces el diablo sabe que él tiene que disuadirlo a usted para quitarlo del propósito de Dios sobre su vida. El propósito de Dios sobre su vida no es que esté todo el tiempo iracundo, todo el tiempo triste, o todo el tiempo enojado, o todo el tiempo melancólico. El propósito de Dios no es que usted siempre esté padeciendo de salud, ni tampoco esté batallando con su economía. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios para su vida es completamente diferente. El Señor quiere restituir lo que el primer Adán perdió. El primer Adán trajo muerte y pobreza. El primer Adán trajo enfermedad. El primer Adán trajo violencia. El primer Adán trajo mentiras. Abrió el camino para que entrara el enemigo y entró con todo. El diablo no es de que tantito le abre la puerta, él mete el pie y de repente ya se metió todo. Porque ese es el trabajo del enemigo. El problema es que muchas veces usted y yo, sin querer, le damos espacio en la casa. Le damos espacio en el trabajo, le damos espacio en la relación con la pareja o con los hijos. Y él se toma ese espacio, ¿sí? El diablo sabe que restitución viene, amén. Perfecto. Entonces va a atacar y va a atacar, ¿sabe qué? Su fe y su obediencia. ¿Cómo ataca tu fe? Metiendo duda. ¿Cómo ataca tu obediencia? Impidiendo que tú procures la obediencia. Oye, es que tengo que perdonar, porque ¿sabes qué? El pastor habló del perdón. Tengo que perdonar. Sí, pero en ese momento algo ocurre y ¡pum! Se te sube el apellido y se te olvidó el pasaje de la Biblia y se te olvidó el pastor y se te olvidó todo el mundo. O le estoy hablando a otra gente. ¿Verdad que no? Todos pasamos por ahí, ¿verdad que sí? Entonces ahí es donde yo te estoy diciendo, el diablo sabe qué propósito viene, el diablo sabe qué restauración viene, el diablo sabe qué restitución viene. Y mira la palabra que usé en medio, restauración. Son dos cosas diferentes. Restauración es una cosa y restitución es otra. Restauración es primero que restitución. Porque solamente se te restituye algo que tú perdiste. A menos que no hayas perdido nada. Pero sabe una cosa, todos aquí, todos, hemos perdido algo. Todos. Entonces yo necesito ser restaurado. Porque cuando yo soy restaurado, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y la restitución, fíjate bien, la restitución se ve, la restauración es por dentro. Esa no se ve, esa tú la vives, esa tú la sientes. Tú eres restaurado cuando tú aprendes en humildad, primero a darte cuenta de lo que se ha perdido. Oye, pastor, es que yo he perdido mi facilidad, por ejemplo, de amar. Me cuesta mucho amar. Me cuesta mucho perdonar. Tengo mucho coraje por tantas cosas que me han hecho. Me cuesta. Entonces tú necesitas restaurar. Primero eso. Porque tu restitución no va a llegar nunca a menos que tú primero decides restaurarte por dentro. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Esto es bien importante. Si ustedes agarran esto que les estoy enseñando, les va a cambiar la vida siempre. Porque te vas a dar cuenta por qué a veces Dios retarda su promesa en tu vida. Porque Dios no le va a dar algo importante a alguien que lo va a deshonrar. ¿Te imaginas una restitución? Ponte a pensar en esto. ¿Te imaginas una restitución económica a alguien que no le va a dar la honra a Dios? ¿Cómo para qué? Si está lleno de orgullo. Y lejos de darle la gloria a Dios, va a decir, pues ya volví a tener lo que antes tenía. ¿No ves? Ya tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi dinero, tengo esto, porque ya gracias a Dios, claro, gracias a Dios aquí estoy. Sí, pero hay arrogancia, porque Dios no empezó primero el trabajo interno. Una persona que es humilde es una persona que está buscando ser restaurada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando una persona se llena de orgullo,
Dios no puede trabajar ahí. Adán, por no usar su fe y su obediencia contra la situación o tentación que tuvo, cayó y perdió todo. Pero tú y yo tenemos a Cristo Jesús. Entonces tú y yo somos diferentes. Hoy podemos usar nuestra fe, hoy podemos usar nuestra obediencia, porque se nos va a restituir todos y ya no vamos a ser como Adán, que perdió lo que se le había confiado. A ti Dios te ha confiado cosas. Ponte a pensar un minuto, ¿qué Dios te ha confiado ya? Ponte a pensar un minuto esto. Dios te ha confiado cosas, que te ha confiado. Algunos tenemos un ministerio que Dios nos ha confiado, tenemos una esposa que Dios nos ha confiado, tenemos unos hijos que Dios nos ha confiado, tenemos un empleo que Dios nos ha confiado, tenemos una salud que Dios nos ha confiado. Y el enemigo quiere derrumbarte todo eso. Pero Dios quiere que todos esos errores del pasado empiece un proceso de restauración. ¿Sí? ¿Sabe qué también se nos han ido? Diga conmigo, años. Años. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa que a lo mejor va a sonar como locura. Pero la Biblia dice que Dios puede restaurar tus años. Y ahorita se lo voy a demostrar. Esto es algo que le puede volar la cabeza. Dios puede restaurar lo que pasó. Todo absolutamente. Restitución es una promesa de Dios, no es una petición. Y es Dios quien promete. ¿Sabe una cosa? Esta es una promesa. Te lo quiero poner en un cuadro bien grande y con letras grandotas. Es una promesa. ¿Sabe qué es una promesa? La salvación es una promesa. ¿Sabe qué es una promesa? El Espíritu Santo es una promesa. ¿Sí? ¿Sabe qué es una promesa también? La sanidad es una promesa. Bueno, la restauración es una promesa, la restitución es una promesa. Y las promesas, ¿sabe una cosa? Se creen y se obedecen. ¿Ya le cayó el 20? ¿Sí o no? Es importante que sepa, porque los veo muy así como que pensando mucho. ¿Sí? Está analizando. Muy bien, eso es bueno. Las promesas de Dios, usted las recibe, usted las lee, usted las cree, usted las repite, usted las piensa y usted obedece para que tenga la consecuencia benéfica de esa promesa. ¿Sí? Con mi fe creo, diga conmigo, con mi fe creo y con mi obediencia hago. Con mi fe creo, con mi obediencia hago. ¿Sí? Entonces, esta mañana mi objetivo es darle dirección a tu fe para obedecer y para recibir esa promesa de la restitución. Ahora ya eché mucho rollo. Eché mucho rollo. ¿Sí? Vámonos a la carne ahora sí. Acompáñame a Joel 2:25. Y quiero que en su casa, con tiempo, revise ese capítulo. Dios me ha estado hablando mucho acerca de ese capítulo. Pero me quiero concentrar en Joel 2:25 y 2:26. Vámonos rápido. Joel 2:25. ¿Ya lo tiene? Mire cómo empieza este versículo. Todo ese capítulo habla acerca de la venida de Dios, a la venida de Jesús, el día del Señor, lo que va a ocurrir en los tiempos proféticos. Pero mire lo que dice aquí. Y ¿qué dice? Os restituiré, ¿qué dice? Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo le voy a decir una cosa y le voy a abrir mi corazón. Y no me juzgue mal. Pero por muchos años, hasta esta semana, yo pensé que la Biblia hablaba de diferentes animales.
¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo? Ponte a estudiar. Checa bien. Y cuando yo me pongo a estudiar bien eso, me doy cuenta que está hablando del mismo insecto, pero en diferentes etapas del insecto. La larva, la oruga. El saltón se refiere a la etapa de juventud de la langosta. Y luego llega una etapa aún más madura que se le llama revoltón. Y la etapa madura, antes de morir, es la langosta, que es como un grillo, por decir algo, para que se imagine qué es eso. Es como un grillo muy grande que invade los cultivos y viene, se pone el cielo negro y de repente llegan y se comen todo. Y puede asolar este animal regiones enteras y dejar sin comida a muchas partes, muchas provincias. ¿Sí? Y Dios dice ahí, mi gran ejército que envié contra vosotros. Si usted lee con cuidado el capítulo, ¿sabe por qué? Porque el pueblo le faltó fe y le faltó, ¿qué le estaba diciendo? Ándale. Le faltó fe y le faltó obediencia. Qué tremendo. Y por faltarle fe y obediencia, Dios empieza a mandar algo que les va a mover su ser. Pero Dios tiene misericordia. Acompáñame al verso 26, por favor. Y mire lo que dice. Yo ahorita le voy a explicar eso. Ahorita nos vamos a regresar al 25. Pero en el 26, Dios tiene misericordia y dice, comeréis hasta saciaros. Comeréis hasta saciaros. La langosta, yo le dije, la langosta viene y de repente se come todo. Y luego de repente Dios dice, ¿sabes qué? Pero no te preocupes, porque tú vas a comer de tal manera que te vas a saciar. Y al mismo tiempo que va a ocurrir eso, vas a alabar el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gracias por ese amén. Ahora regrésate al 25, dice, lo restituiré los años que comió ¿quién? La oruga, la larva de la langosta. ¿Sabes algo? Dios me estaba hablando que Dios va a empezar un proceso para el que cree y para el que quiera de restitución. Pero va a empezar a Dios a regresar, a restituirte al punto de tu niñez. Lo que el diablo te robó cuando tú eras niña, cuando tú eras niño. Por eso habla de la oruga, de la larva, de algo que apenas está empezando. Yo te voy a restituir los años que la larva te quitó. Te voy a restituir los años que te quitó el saltón, la etapa de juventud de la langosta. ¿Qué significa esto? Que Dios te quiere restituir lo que perdiste en tu juventud. Te pregunto, ¿qué se perdió en tu juventud? A lo mejor algunos de ustedes se perdió la ilusión de algo. A lo mejor en tu juventud tenías sueños y de repente ya no llegaron esos sueños. A lo mejor te equivocaste tanto, a lo mejor te mintieron tanto, a lo mejor te lastimaron tanto que de repente esos años alguien te los comió. Alguien simplemente los arrebató de tu corazón. Y fuiste creciendo, pero ya fuiste creciendo a lo mejor ya lastimada, a lo mejor ya lastimado, a lo mejor como padres muchas veces tuvimos errores contigo. Y pido perdón si algún papá aquí o alguna mamá te lastimó. Porque de verdad que como papás fallamos bastante, bastante. Y a lo mejor también fue tu caso. A lo mejor también fue tu caso. A lo mejor como papás queremos siempre, pensamos que lo mejor es de tal manera que hacemos. Y muchas veces no es así. Pero esta mañana Dios puede hacer un cambio en tu corazón. Dios puede regresarte lo que dice la Biblia, dice el revoltón. ¿Qué es el revoltón? Es la etapa más madura, un poco más madura de la langosta.
A lo mejor ya fue arriba de tus 20 a tus 30 años. ¿Sí? A lo mejor es ahorita tu etapa. ¿Sí? Y Dios va a restituir, ¿sabe una cosa? Dios va a restituir lo que necesitas en tu presente. Por eso termina con la langosta, porque la langosta representa tu presente. La langosta representa tu corazón el día de hoy. Pero Dios también promete que Él va a regresarte todo lo que has ido perdiendo a lo largo de los años. En tu niñez, en tu juventud, en tu madurez y en tu presente. En el nombre de Jesús pueden ser restituidos. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú crees y porque hoy tú obedeces lo que la palabra de Dios dice, que es una promesa para tu vida. Y te quiero decir una cosa, recíbelo en el nombre de Jesús como un regalo que el Padre da a sus hijos. ¿Sí? Esto a mí me pegó mucho, ¿sí? Porque como papás te digo, la regamos mucho. Pero yo aprendí algo y Dios me estaba hablando. Restauración primero, restitución después. Restauración primero, restitución después. Dios no puede dar algo si no se ha perdido primero algo. Te vuelvo a preguntar, ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido en tu niñez? ¿Qué perdiste cuando eras más joven, cuando eras adolescente? ¿Qué perdiste después? ¿Qué has perdido hoy en tu presente? Si tú no tienes claro qué es, difícilmente vas a saber cuando Dios ya te restauró. Pero cuando tú sabes que sabes, lo que tú ya identificaste que perdiste, ¿sabes una cosa? Cuando Dios empieza a devolverte esa alegría, cuando Dios empieza a devolverte esa bendición de sentirte bien contigo mismo, ¿sabes una cosa? Dices, ya está hecho en el nombre de Jesús. Sí, ya está hecho. ¿Sabe que cuando yo estaba analizando esto, yo me recuerdo cuando estaba más chico y cómo yo muchas veces ponía alabanza y me ponía a brincar de ese gozo que solamente Dios te puede dar, que me ponía literal a brincar y entraba a casa de mamá y brincaba. Mamá, la casa de mamá está un poco alta y llegaba y tocaba, rozaba. Antes de llegar a la cocina, hay un pedazo de altura, ¿no? Más chico, yo estoy chaparrón. Pero yo me acuerdo que llegaba y brincaba y paz le pegaba y me seguía bien contento. Y sabe una cosa, en algún momento de mi vida de repente se perdió eso. Y Dios me regresaba a esos momentos cuando yo estaba a lo mejor soltero, ya entendí por qué. Sí, ya me cayó la revelación aquí en la predicación. Hay una cosa, usted y yo hemos perdido algo muchas veces. Y esto que te estoy diciendo son las diferentes etapas del mismo insecto y representan esas mismas etapas donde el diablo te ha robado algo a lo largo de la vida. Cosas que el enemigo robó de tu niñez, de tu juventud. Pero ¿sabe una cosa? La desobediencia te hace perder todo. ¿Qué te hace perder la desobediencia? Todo. Eso está aquí. Qué bueno. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? No levante la mano. No me levante la mano. Así déjelo. A usted. Le voy a decir una cosa. Cada vez que usted desobedece, usted termina perdiendo algo. Eso recuérdelo bien. Siempre. Ahora me quiero ir al verso 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. La Biblia dice, comeréis hasta saciaros, a saciarnos. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Qué dice el 25? Que la langosta se comió algo, ¿ah? La langosta viene y se come algo. Y la Biblia dice en el 26 que vamos a comer hasta saciarnos.
Ahora, le voy a decir una cosa. Aquí en el 26 dice que va a haber un agradecimiento. Y dice que vas a alabar el nombre de Dios por lo que Dios te va a devolver. Esa devolución es para que aprendas a alabar a Dios, el cual dice tuvo misericordia de ti. Entonces, ¿para qué es la restitución? De acuerdo a ese versículo. Para que tú aprendas a alabar. Para que no te quedes callado cuando tienes que estar hablando. Para que aprendas a darle gracias cuando es el momento de darle gracias. Para que tu experiencia de fe te traiga esas maravillas, te traiga ese aprendizaje y aprendas a usar tu fe y aprendas a usar tu obediencia. Y nunca dice la Biblia, vas a ser avergonzado. Ahora yo le voy a decir una cosa. Y aquí es donde se vuelve un poco más interesante. ¿La langosta es para destrucción o es para alimento? A ver, fíjese bien la pregunta. Nosotros fuimos a Oaxaca hace como 15 días. ¿Y sabe una cosa? Exactamente. Allá se comen esos animales. Probamos grillos. Comimos grillos. Ya se le quedaron viendo feo a Caleb porque le da besos a Mía y dice, ay, me diste un beso con sabor a grillo y no me di cuenta. A mí no me gustó. Saben raro. Pero, ¿eh? Saben salados, truenan como una especie de cacahuate salado. Sí. Y bueno, lo hicimos por la anécdota, ¿estás de acuerdo? Pero lo que yo quiero darte a entender es esto. Fíjate bien. La langosta viene y se come todo. Se come la hierba, pero también se come el mismo animal. ¿Sí? Mira, te voy a dar una referencia bíblica. Acompáñame a San Marcos, capítulo 1, verso 6. Es una referencia muy sencilla, de varias que hay. Ahí está hablando de Juan el Bautista, el primo de Jesús. El hombre vivía en el desierto. ¿Ah? Y dice la Biblia en Marcos 1:6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía, ¿qué? Langostas y miel silvestre. O sea, ¿eh? Le echaba miel para que no supiera tan feo. Ahora, fíjate, quiero llevarte a esto. Quiero llevarte a este pensamiento. Lo mismo que se usa para destruir, se puede usar para tu provisión. Te voy a poner otro ejemplo más claro. Cuando los espías querían entrar a la tierra prometida, dice la Biblia que fueron 12 hombres. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Sí lo has leído? Fueron 12 hombres y dice, esos hombres trajeron uvas y eran tan grandes esos racimos que tenían que cargar con un palo y venían 2 hombres cargando las uvas. Y traían fruta y traían muchas cosas. Decían, todo es como nos dijeron, leche es tierra que fluye leche y miel, las frutas grandísimas, todo está precioso, está muy padre todo, podemos ir, sí, pero hay un problema, hay gigantes. Entonces esos gigantes o vamos y los matamos o ellos nos matan. O nos los comemos o ellos nos comen a nosotros. ¿Ya te cayó el 20? Es el mismo problema ahí. Pero depende de tu perspectiva, depende de tu decisión. La restauración y la restitución empiezan, como siempre te lo digo, con una decisión. Todo empieza con una decisión. Si tú quieres, crees. Si tú no quieres, no crees. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que ellos tenían toda la capacidad y la bendición y el respaldo del cielo para entrar a la tierra prometida. Pero 10 dijeron, no podemos, y 2 dijeron, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Y la multitud le creyó a los 10 en lugar de creerle a Josué y a Caleb. Acá es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo paradigma que tú y yo hoy tenemos, ¿verdad?
Los espías podían haber entrado, pero decidieron no entrar. Y sabes una cosa, por esa decisión de no entrar adelante, murieron toda esa generación en el desierto. Y hoy tú tienes que decidir qué hacer, o llorar por lo perdido, o creer que Dios puede recuperar lo perdido. Y usted puede tener una restitución. Pero le voy a decir una cosa, se lo dije hace rato, no existe restitución sin haber habido una pérdida antes. Y si usted no tiene claro qué fue lo que perdió en su niñez, en su juventud, en su etapa más madura y en su presente, a lo mejor usted no va a tener esa restitución, porque a sus ojos no ha perdido nada. Y esto es algo que quiero yo sembrar en usted. A lo mejor esta predicación la va a meditar en su casa y va a orar y va a decirle, Señor, ¿qué fue lo que perdí yo en mi juventud? ¿Qué fue lo que yo perdí cuando yo estaba niña? A lo mejor hoy no soy tan consciente, pero no significa que usted no sea consciente, no significa que el enemigo hoy no utilice eso para hoy cohibir, para hoy tronar algo en su corazón. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay cosas espirituales que se mueven en el pasado que hoy en día puede usted estar cargando una maldición, por ejemplo. Yo he conocido padres que le dicen a sus hijas, yo no quiero que tengas hijos, yo no quiero que te cases. ¿Y sabe qué pasa? Ni tienen hijos, ni se casan. ¿Por qué? Porque hay un poder en la boca. Hay un poder que él como autoridad está sacando a alguien que está bajo autoridad. En este caso, esa hija. ¿Sí? Entonces, cuando usted no tiene cuidado de esto, usted puede tener una situación ahí como consecuencia. Ahora, yo quiero actuar en fe. Amén. Entonces diga conmigo, acompáñenme, diga conmigo. Lo mejor de mi vida no está en el pasado. Lo mejor de mi vida está en mi presente y en lo que viene. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo lo creo. Yo lo creo. Porque hablar de restitución es hablar de devolución. Le voy a poner otro ejemplo más fácil de digerir. Usted sabe la historia del hijo pródigo. ¿Qué ocurre con el hijo pródigo? Esto que le estoy platicando. Eso justamente es lo que recobró el hijo pródigo. ¿Sí? Él recobró el sentido del porqué, el sentido del propósito. Él se acordó de las cosas pasadas y se dio cuenta, y ojo con esto que le estoy diciendo, él se dio cuenta cuando se fue hacia atrás lo que había perdido de su pasado y entendió entonces que él necesitaba ser restaurado y restituido. Ya le cayó en esto, me pongo chinito. Si no le ha caído el 20, sorry por usted. Fíjese bien. Él volvió en sí, dice la Biblia, y fue restaurado. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué fue restaurado? A ver, ¿quién da más? Una porque se arrepintió, ¿sí? ¿Por qué más? ¿Por qué fue restaurado? ¿Quién da más? A ver. Eso es darse cuenta, volver en sí. Pero hay algo importante que se les está escapando aquí. Más importante que eso que me están explicando. Y es algo muy sencillo de pensar. ¿Por qué fue restaurado? Pues sí, sabemos que sí, pero ¿por qué fue restaurado? Es algo bien sencillo. Porque volvió al Padre. Porque volvió al Padre. Todo eso que me están diciendo es importante, sí. Por supuesto, porque empezó algo en su corazón. Pero ¿por qué volvió a ser restaurado? Porque se regresó al original, regresó al Padre, regresó a de donde había salido originalmente. ¿Sí me explico? A la fuente de toda bendición. Él regresó a su casa.
Él regresó donde él pertenecía, donde había encontrado propósito y sentido para su vida. ¿Sí me explico? Es tremendo. Miren, vamos a leer la historia, por favor. ¿Sí? Y quiero que vean esto, porque esto es bien importante. Fíjate bien, ponte a pensar en esto. Esto es bien importante. ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? Que fue lo que decían ahorita. ¿Qué pensó de sí mismo? ¿Sí? Es bien importante qué dices con tus palabras, qué piensas. Y más importante de todo esto, fíjate bien, que creyó que era posible y que hizo en su actuar después. Con mi fe creo, pero con mi obediencia hago. Grábate eso. Con mi fe creo y con mi obediencia hago. Lo que haces provoca bendición. Lo que haces mueve la mano de Dios para darte algo o para quitarte algo. Dios tuvo que, ahí en Joel 2:25, Dios tuvo que dar algo negativo para después tener algo positivo. Pero todo dependía del corazón de la persona. Porque el corazón duro provocó que viniera la oruga, que viniera el grillo y que viniera toda esa bola de cosas. El corazón duro. Pero cuando cambia, cuando se restaura, cuando se arrepiente, cambia su mentalidad y entonces empieza a hacer cosas que antes no hacía y va a empezar a ver cosas que antes no había visto. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Ahora tú te vas a comer hasta saciarte y entonces me vas a alabar. Entonces vas a ver las maravillas. ¿Por qué? Porque ya tu visión de las cosas no está empañada por las cosas que antes habías hecho. Hoy estás viendo un presente diferente y es lo mismo que hizo este hombre. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, verso 17 al 24. Lucas 15, verso 17 al verso 24. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, y volviendo en sí. Diga conmigo, yo necesito volver en sí. Ahí está el secreto, amado. Ahí está el secreto, amado. Volver en sí. Volver en sí significa recapitular tus pensamientos. Volver en sí es darle una dirección opuesta al cómo estabas viviendo, al cómo estabas creyendo y haciendo las cosas. Volver en sí es darte a ti mismo, a ti misma, una nueva oportunidad donde Dios puede obrar. Pero le estás dando chance. Ahora aquí te va el secreto más grande de todos. Para volver en sí, ¿qué se necesita? Humildad. Para volver en sí se requiere humildad. Porque puedes tener al mejor pastor, pero si no eres humilde para reconocer el estado de tu situación, de nada te sirve. Te voy a decir una cosa. Si tú lees con cuidado esta historia, te vas a dar cuenta que este muchacho tuvo una crisis económica derivada de que él perdió todo y vivió perdidamente. Y ahí lo dice. Hay 3 verbos en esa historia. Esta historia me encanta porque es una historia que yo le he compartido en iglesias, es una historia económica. Y te dice cómo es provocar una crisis. Y ahí si tú lo lees con cuidado, te vas a dar cuenta. Cómo evitar una crisis o cómo vivir una crisis económica. Y ahí te lo dice. Y este muchacho vivió perdidamente gastándolo absolutamente todo. Y dice la Biblia que cuando ya lo hubo malgastado todo, viviendo perdidamente, dice la Biblia que entonces vino una crisis en esa zona y tuvo hambre. Y dice la Biblia que nadie le daba de un trabajo digno, nadie le daba un buen empleo. Y el único empleo que tuvo fue estar ahí cuidando a los cerdos. Y era tal su hambre que comía lo que estaba comiendo el cerdo. Yo no sé si te puedes poner a pensar
una comida de un cerdo no está padre. El cerdo come hasta su propio excremento y no suda. Y tú y yo nos lo comemos. Ya nadie va a comer carne de cerdo. ¿Sabes? Es que, fíjate, ¿sabes que los judíos, ahí vienen en el Pentateuco, los judíos no comen camarones, los judíos no comen cerdo? ¿Sí? Ahí está en la Biblia. ¿Sí? Pues eso que era tan nefasto para los judíos, era donde estaba este. Pero para volver en sí, él reconoció, y aquí dice, fíjate bien la historia, y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Para llegar a ese punto, ¿qué ocurrió? Diga conmigo, humillación. O tú aprendes humildemente a reconocer en tu vida las cosas, o Dios viene y te aplasta al punto que te humilla para que reconozcas. Y él reconoció. Y cuando hay un reconocimiento de lo que Dios puede hacer, entonces, ahora sí, tu corazón está preparado para recibir una restauración. Y después de ser restaurado, viene una restitución. Y seguimos leyendo la historia. Fíjate lo que dice. Él empieza pensando eso. Y luego aquí es donde viene la fe de creer que es posible y la acción de obedecer. Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Ahí, en esas pocas palabras, ¿qué está diciendo? Está teniendo fe y está teniendo la acción de hacer las cosas. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es la humillación. Eso es la humildad. Eso es el cambio de paradigma. De estar en una situación, fíjate cómo te lo voy a explicar. De que la langosta me esté comiendo a yo comerme la langosta ahora. ¿Sí? Ya Caleb ya lo había captado, yo creo, ¿va? Es bien inteligente, mi hijo. Se parece a su papá. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí es donde me encanta esta historia. Porque el padre ni siquiera se esperó a que el hijo hablara. El padre estaba esperándolo. Por eso el padre supo cuando era su hijo y dice la Biblia que él corrió a su encuentro. Esta historia me vuela a mí siempre y me hace llorar y me envuela la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios está esperando un encuentro contigo. Y Dios está esperando restaurar tu corazón. Y Dios está esperando restituirte todo lo que antes había hecho para ti. Y que a veces la negligencia, las malas decisiones nos han robado. Y esto es algo importante. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ahora yo te voy a decir una cosa, es algo bien extraño y bien raro que en la cultura, igual que hoy mismo aquí en México, pero en la cultura judía los padres no heredaban en vida, heredaban cuando él moría. Y el pueblo sabía que este hijo había malgastado todo lo que no era de él y tenían el derecho de apedrearlo. Por eso el padre siempre estaba al pendiente, porque un día iba a regresar y él podía librarlos de la muerte. Y cuando el hijo viene y empieza a hacer esto, el padre es movido a misericordia y se echa sobre su cuello y le besa. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle, y pon un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo. ¿Qué decía ahí Joel 2:26? Y comeréis hasta saciaros. Eso es lo que está ocurriendo aquí.
Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Te acuerdas cuando leíamos en Corintios que decía que ahora somos vivificados, que ahora somos resucitados? ¿Sí? Y es lo mismo que está diciendo esta historia. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero hoy, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, tú eres una persona que puede vivir en una novedad de vida. Ya no tienes por qué pensar como antes, ni vivir como antes, ni hacer las cosas que antes hacías. Hoy Dios te cambió. Y Dios quiere seguir trabajando en ti. Y Dios quiere restaurarte. Por eso el papá le decía, ¿sabes qué? Yo ya no te veo como por diosero. Saca el mejor vestido, ponle un anillo, vestirle, ponle calzado en sus zapatos. Y no nada más es esa restauración. Ahora te voy a alimentar. Y trae el becerro gordo. Y sabes una cosa, vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo se lo merece. Él no estaba viendo lo que perdió. Él estaba viendo lo que recuperó. Gracias por esa amor. ¿Sabe una cosa? Porque el Padre siempre tiene todo lo que tú necesitas para tener una restitución. Y ahí te va otra cosa que te quiero enseñar. El Padre tiene todo para tu restitución, pero el Padre tiene todo para darte una identidad correcta de hijo. Ponte a pensar. ¿Tú crees que él se sentía digno cuando estaba con los marranos? No, no. Pero cuando él decide volver a casa del Padre, él entonces empieza, yo no sé, imagínate el hombre caminando solo en el sol, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me va a contestar? ¿Será que acepte lo que le estoy diciendo? ¿Será que a lo mejor me corra? A lo mejor él está tan molesto porque perdí todo y regreso sin nada, no le estoy llevando ningún fruto de todo lo que él me dio. O sea, imagínate la lucha espiritual, la lucha mental que este muchacho tenía para regresar a su padre. No es fácil esto que te estoy diciendo. El enemigo siempre va a tratar de ponerte piedras en el camino. Pero sabe una cosa, la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. No es mi guerra. Yo no peleo solo. Él está conmigo y Él pelea por mí. ¿Sí me explico? Entonces esto es bien importante, sumamente importante. ¿Sí? Entonces, el hijo pródigo estaba comiendo con cerdos, estaba con las langostas. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Reaccionó. ¿Cristo es la solución? Sí, amén. ¿Sí? ¿Cristo es la solución en mi vida? Sí. Y sabe una cosa, él reacciona y él dice, voy a ir a la casa de mi padre. La misma langosta que lo puso ahí es la misma langosta que usaría para pensar en ir a la casa de su padre y buscar su restitución. Nunca, 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 y apréndete esto de memoria, nunca uses lo malo para alejarte de Dios. Porque aún lo malo, el sabio, el prudente, el inteligente, usa eso malo para acercarse a Dios. La gente sabia usa todo para ser bendecida, aún lo malo. Aún lo malo. Miren lo que dice Pablo. Acompáñame por favor ahí al libro de Romanos capítulo 8, verso 39. Y grábate ese versículo de memoria. Romanos 8, 39. Y dice Pablo, ni lo alto, fíjate bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, creada o no creada, podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, que nada te separe de Dios, que nada te separe, ni una casa, ni un trabajo, ni una mala relación. Busca su presencia con celo santo. ¿Sabe una cosa? Usted puede tener abundancia o puede tener escasez, pero que nada te separe del amor de Dios. ¿Sabe por qué es importante esto que le estoy diciendo? Porque con Dios está la restitución y la bendición, y sin Dios no hay nada. Y voy terminando con esto. La restitución es la recompensa de un corazón humilde.
La restitución es la recompensa de un corazón restaurado. Aquí usted va a descubrir por qué Dios no lo ha restaurado. ¿Sabe por qué? Porque antes de la restitución le dije que venía la restauración. Y le voy a decir una cosa, Dios no puede restituir algo externo sin primero restaurar algo interno. Señor, ¿por qué no me traes y no me mandas ese carro? ¿Por qué no me mandas esa casa? ¿Por qué no me cambias al esposo? ¿Por qué no me cambias a la esposa? ¿Por qué quién sabe qué? ¿Por qué no? Porque el cambio primero empieza con... Y el cambio primero empieza de adentro hacia... Primero lo que no se ve, para después lo que sí se ve. Ya le cayó la revelación. Diga, ouch. Nóteme esto, por favor. Restauración primero, restitución después. Restauración implica humildad. Y mire lo que yo le decía hace rato. Se imagina a una persona que Dios empieza a honrar y empieza a restituir. Y esta persona está llena de orgullo. Y Dios empieza a darle todo otra vez. ¿Sabe qué hará? ¿Qué se imagina que va a hacer? Usará esa honra para exhibirse en lugar de darle la gloria a Dios. ¿Qué cree que va a decir? ¿Ya vieron? ¿Ya me vieron? Yo antes así y ahora acá. ¿Sí o no? Antes no tenía pelo, ahorita ya tengo pelo. ¿A poco no? ¿Sabe por qué? Porque la persona que es así exhibe lo que hay en su corazón, amado. Exhibe lo que hay en su corazón. Y ese es el problema real que está detrás de todo esto. Que Dios no puede restituir a alguien con la cual primero no ha trabajado en su corazón. Dios restituye a un humilde y el humilde es aquel que vive restaurándose siempre. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque el humilde siempre va a estar tratando de restaurarse, de restaurarse. Oye, si yo pequé en algo, busco la restitución en Dios. ¿Y sabes qué? Si yo ya fallé en esta área de mi vida, voy a buscar ya no volver a fallar. Y me voy a cuidar. Oye, si mi problema es con la pornografía, por ejemplo, ¿sabes qué voy a hacer? Pues de entrada, quitar todo lo que es temas de pornografía, páginas, de mi celular. Si mi problema es ese tema, ¿sabes qué? La ley del segundo segundo. Si yo paso por el centro y va a haber revistas, y yo sé que hay revistas pornográficas, porque pasé 20,000 veces por ahí, sé que hay, ¿sabes qué? La ley del segundo segundo es no volteo. Eso se llama santidad práctica. Ya no volteo, yo sé que está ahí, pero no voy a caer en la tentación de estar ahí. Y peor, de pararme a estar viendo. No, ¿sí? Necesito humildad para reconocer que necesito ayuda. Necesito humildad para decir, ¿sabes qué? Yo solo no puedo, ¿sí? Pero con esa humildad Dios empieza a restaurar y después vendrá la restitución. Hay una palabra que hay mucho ahorita de moda, y me llama mucho la atención esa palabra, trazabilidad. ¿No la has escuchado? ¿Sí? Trazabilidad. El trazo, de dónde va la línea de lo que estás queriendo hacer. Entonces, la trazabilidad de lo que hoy te estoy explicando es que primero es la humildad y luego la restauración y luego la restitución. Amén. Entonces, ya termino con esto. Ayúdame, Caleb. La Biblia dice, fíjate bien, la Biblia dice que cuando José tuvo su restitución, primero tuvo su restauración. ¿Sí te acuerdas de la historia de José?
aquel que humillaron, que metieron en una zanja, que lo vendieron como esclavo, que estuvo en casa de Potifar, luego estuvo en la cárcel, y luego de la cárcel Dios lo saca y lo lleva al palacio del faraón. Pero en ese momento, cuando Dios ya le había trabajado con él, le había estado trabajando en su restitución, Dios lo restituye a estar como el segundo de a bordo del faraón. Aquí es donde se pone complicado. Y es lo que te digo, Dios te tiene un propósito bien padre, bien bonito. Pero el enemigo siempre va a querer meter ahí. Y sabes una cosa, lo quiso hacer con José. Él ya estaba restaurado, él ya estaba restituido y de repente, ¿qué crees? Empieza a haber hambre. Y los mismos hombres que habían hecho todo lo malo en su vida, de repente están delante de él. Dios le permite probar su corazón con sus hermanos. Y te voy a decir algo, él podía haber hecho garras a sus hermanos ahí. Él podía haberlos matado, él podía haberlos encadenado y jamás nunca haber sacado a ellos de la cárcel por todo lo que había en su corazón. Pero su corazón ya estaba restaurado, ya estaba perdonado ese tema, ya estaba olvidado y ya le había dado vuelta. Cuando eso ocurre y en lugar de matarlos o vengarlos, fue humilde, dice la Biblia que Él los ayudó y los levantó. Fíjate bien esto. Aquí es donde viene el secreto de esto que te estoy enseñando. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te restaura, cuando Dios te restituye, ¿sabe para qué es? Para que usted sea un canal de bendición para otros. No para encauzar eso hacia algo malo, pero para que su corazón ya cambiado sea una bendición para otros. No es para hablar mal en contra de otros y no uses la restitución para algo malo, porque eso sería algo soberbio de tu parte, de tu corazón. ¿Sabe una cosa? José tuvo la oportunidad, pero decidió no hacerlo. El padre del hijo pródigo tuvo la oportunidad de echarle en cara todo lo que hizo y decidió no hacerlo. Cuando usted y yo usamos esto como algo para juzgar, ¿sabe una cosa? Nos volvemos jueces en lugar de hermanos. Y eso no es lo que Dios quiere. Póngase de pie. Yo no sé si a estas alturas del partido, a estas alturas de la predicación, usted ya a lo mejor se dio cuenta de algo ya en su corazón, de algo que a lo mejor se fue quedando en el pasado, algo que Dios trajo ahorita de lo que estábamos predicando. Pero yo le voy a decir una cosa, y grábeselo en su corazón. Dios nunca restituirá un corazón orgulloso. Nunca. Por eso la restauración de la cual yo le estoy hablando es bien importante. Porque la restauración de la cual yo le estoy hablando tiene todo que ver con la humildad y nada que ver con el orgullo y la soberbia, con la falta de perdón. Hay una parte en el libro de Mateo que dice que si uno no perdona, Dios no lo puede perdonar. Y una vez estaba predicando y un pastor me dijo, ¿sabes qué? No menciones ese versículo, es demasiado fuerte para la gente. Yo me le quedé viendo, pero viene en la Biblia. Sí, pero la gente no va a entender eso. Y yo prefiero decírselo que no decírselo, porque viene en la Escritura. Entonces, ¿quién quiere ser restaurado? Amén. Yo sí quiero ser restaurado. ¿Sabe? Todos necesitamos una área en nuestra vida ser restaurada. Pero todo esto empieza con un corazón humilde. Dice la Biblia que Dios nunca va a despreciar a alguien que con humildad se acerca. Y sabe, el hijo pródigo nos dio ese ejemplo. Me levantaré en medio de mi situación. Me levantaré así como estoy. No necesito irme a limpiar.
necesito reaccionar. Estoy sucio. Esa fue mi condición. Estoy lastimado, así estaba yo. Él no fue a limpiarse para ir con su padre. Él fue en esa condición. Y dice la Biblia que el padre no le importó que estaba apestoso, no le importó que estaba sudado de días, no le importó absolutamente nada. Dice que él fue movido a misericordia y que le abrazó y le empezó a besar. Yo no sé si tú te imaginas esa escena, pero imagínate el sol de Medio Oriente, lo agrio que ha de haber andado ese hombre, y aún así el padre con ese amor vino y lo amó. Usted y yo necesitamos eso. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía su situación, ya no soy digno, y era verdad. Usted y yo no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero por la sangre de Jesús, Él nos da acceso a ser llamados dignos. Y su primera acción fue buscar la restauración con su padre. Y luego en amor su padre le dio la restitución. ¿Sabe una cosa? Hay cosas que Dios solamente te va a dar cuando primero tengas tu restauración. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay cosas que solamente Dios te va a empezar a dar cuando tú aprendas primero tu restauración. Porque la llave para restituir es primero la restitución. Y estoy hablándole a la gente que Dios conoce. Gente que sabe que tiene que reconocer sus errores, sus soberbias, su molestia. Y quiero poner un poquito más el dedo. Hasta que tú y yo reconozcamos nuestra humana mayordomía, es cuando muchas cosas van a empezar a caminar. Nos hemos manejado en una forma muy humana, sin depender de Dios. Y es bien fácil, amado, bien fácil echarle la culpa a Dios por la condición de mi presente. Es lo más fácil del mundo. Estoy así porque Dios me tiene así. Estoy así porque la situación se presentó y yo nada más, pues aquí estoy, ya, así soy. Es bien fácil enojarse con Dios. Es que perdí la casa, pastor, porque pues Dios así me dejó. Perdí el negocio, pastor. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Por qué perdió la casa? ¿En qué momento se le salió de sus manos su matrimonio? ¿En qué momento se le salió de sus manos la relación con sus hijos? ¿Por qué dejó usted que su familia se perdiera? ¿Por qué dejaste que tus hijas se fueran? Que tus hijos se fueran. ¿Por qué no te ganaste el corazón de ellos? ¿Es responsabilidad de Dios? No. Es tu responsabilidad. Dios no va a bajar, miren lo que le estoy diciendo. Dios no va a bajar a pedirle perdón a mis hijos por mi culpa. Dios no va a bajar y va a abrazar a mi esposa cuando es mi responsabilidad hacerlo. Dios no va a bajar a darme el medicamento cuando era mi responsabilidad cuidar de mi salud. Y para yo poder llegar a esa restitución completa, tiene que haber una humildad en mi corazón para reconocer mis errores. El hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció sus errores. Y ese reconocimiento lo llevó en su pensamiento a decir, ¿sabes qué? Efectivamente, yo estoy mal. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hubo un reconocimiento, amado. Sin reconocimiento hay un problema. Cuando miro hacia adentro,
puedo darme cuenta en humildad y solucionar un montón de cosas. Pero ¿sabe una cosa, amado? El orgullo nos hace cegarnos. El orgullo hace ciego a la gente. Y en esa ceguera, mi amado, puedo mirar hacia afuera sin ver primero adentro. Y si yo con orgullo lo hago, entonces habrá un montón de cosas que no le voy a poder dar solución. Y sabe una cosa, así crecimos muchas veces. No juzgue a sus padres. Perdone a sus padres. No juzgue a su esposo. No juzgue a su esposa. Perdone. Pero si hay algo que puedan solucionar, hágalo. Y vuelvo a lo mismo. Hay cosas en su vida que solamente Dios puede hacer. Pero hay cosas también en su vida que solamente usted podrá hacer. Vamos a orar, ¿le parece? Y le quiero decir esto último. Prepárese. Prepárese. Porque si usted entendió esto que estoy diciendo y usted empieza a aplicarlo en su vida, prepárese. Porque se va a hacer una realidad en su vida lo que dice Joel 2:26. Comeréis hasta saciaros y me alabaréis y veréis las maravillas que voy a hacer con ustedes. Y nunca más, diga nunca más, se avergonzarán. Nunca más habrá vergüenza. Jamás, nunca. Porque vendrás con un corazón contrito y humillado delante de tu Padre, que te espera para besarte, para bendecirte, para restituirte, para restaurarte y para poderte darte más de lo que estás pensando. Amén. Y le voy a decir una última cosa más, para que no se tarde. Entre más rápido sea su restauración, más rápido también será su restitución. No se tarde. No salga de aquí sin pensar en esto. Agarre un cuaderno. Ore. Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, muéstrame. Y entre más rápido y más pronto sea su restitución, vendrá la restauración. Y la restauración viene la restitución. Amén. Vamos a orar. Usted hable con Dios. Yo nada más voy a orar, pero usted ore con Dios. Usted mejor que nadie en este mundo sabe lo que esa larva se llevó en su niñez, lo que el saltón, lo que el revoltón le robó, lo que la langosta ha estado molestando ahí y le está carcomiendo en su vida, en sus finanzas, en su matrimonio, en su relación con sus hijas, con sus hijos. Usted y yo somos llamados a guardar el corazón de nuestros hijos, no a romperlo ni a quebrantarlo. La esposa está llamada a ser ayuda idónea, a darle honra y respeto al marido. El marido está llamado a amar a su esposa como un vaso más frágil. Y si tú sabes que sabes que hay áreas en tu vida que necesitas hacer algo, hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de la promesa. Y hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor. Y es mi oración, Señor, para que tú hagas una obra preciosa y perfecta en el corazón de mis hermanos. Señor, que haya esta restauración, primero que nada. Esta resurrección, Señor, de la muerte para algunos. Muchos, Señor, a lo mejor han sido lastimados en su orgullo, en su amor propio.
Y a lo mejor hoy están viviendo de la forma en que viven porque alguien los lastimó cuando eran más pequeños. Padre eterno, hoy te pido tu misericordia. Hoy pido, Señor, que aprendamos a volver en sí. Aprender, Señor, a sacar de nuestro corazón aquello que está lastimándonos. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que tú hagas una obra preciosa y perfecta, que exista una humildad en el corazón. Queremos acercarnos a ti. Todo este año he estado hablando de cómo acercarnos a ti. Y hoy, Señor, no es casualidad hablar de esto. No es casualidad hablar del Hijo pródigo. Señor, hemos cometido tantos errores, hemos sido defraudados. Nos han mentido por tantas cosas, Señor, que tenemos que perdonar, Señor. Tenemos que perdonar tantas cosas, Señor. Y tiene nombre y apellido muchas de esas razones por las cuales tenemos que ser restaurados. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús que permitas, Señor, que traigas un perdón. Yo no quiero ser humillado. Yo prefiero ser humilde delante de ti. Y en esa humildad yo quiero pedir perdón. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que restaures mi corazón, que me devuelvas esa alegría, el gozo de la salvación. Que me devuelvas, Padre eterno, el estar cerca de ti, el no fallarte, el es buscarte, el salirme muchas veces a caminar y orar y buscar tu rostro, buscar tu presencia. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que vengan de ti tiempos de refrigerio y que en ese volver en sí que necesitamos todos, nos permitas con esa humildad recuperar lo pasado, lo que nuestro pasado se llevó. Yo quiero ser un vaso de honra, pero ese vaso de honra que te sirva a ti, que tenga un propósito bien definido, que no me llene de orgullo y me ensorbezca pensando que yo hice todo cuando realmente tú todo lo haces. Ayúdanos a ser mayordomos fieles a ti, dejar de culpar a otros por mi propia responsabilidad. Si mi matrimonio no es lo que yo esperaba, ¿qué estoy haciendo entonces por mi matrimonio? Pero si yo quiero algo que valga la pena para mi vida, entonces dame la fuerza en el nombre de Jesús para poder provocar en bendición eso en mi familia. Si yo no tengo la clase de hijos o hijas que yo quisiera tener, entonces ayúdame a entender qué es lo que yo tengo que hacer para provocar en mis hijos la bendición de estar cerca de tu corazón. Y si yo le he fallado a mi esposa, si yo no he sido el varón que ella necesita, enséñame entonces a hacerlo. Y enséñale a ella a ser la mujer de Dios para mi vida. Yo oro por esta iglesia y por cada familia aquí representada, para que venga tu restauración, para que venga, Señor, tiempos de bendición, y que venga esa restauración en humildad, y luego venga esa restitución preciosa. Muchos aquí tienen sueños, tienen anhelos en su corazón. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tengan la fe y esa pasión para llevarlo al siguiente nivel en obediencia a ti, para poder ver como resultado esa promesa en sus vidas. Hoy oro por cada familia aquí representada, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús.